Hit or Rivalry ya no solo es un libro de romance gay, es un fenómeno social, se ha convertido en la serie adquirida por HBO más vista de su historia. ¿Por qué nos gusta tanto esta serie? ¿Por qué nos gusta consumir romance gay? Hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laura y hoy os voy a hablar, como ya os dije en la intro, sobre Hit or Rivalry y sobre todo sobre por qué leer romance gay. Me he leído más de 350 libros de romance gay, estoy harta de que me hagan esta pregunta, así que vamos a intentar responderla en este vídeo. Obviamente esto es un poco mi opinión y también la opinión que he encontrado buscando en redes sociales y así. Creo que tengo algunos comentarios de algunas mujeres que son muy interesantes porque al final la mayoría de las audiencias son de estas mujeres, pero 2/3 de las visualizaciones de esta serie son de mujeres, con lo cual 1/3 de hombres, lo cual son muchos millones de hombres, también les gusta esta serie. Entonces vamos a intentar hoy analizar exactamente por qué. Me voy a centrar un poco en el mundo de los libros de romance gay porque al final la serie está ambientada en ellos y este canal es de libros y es lo que conozco yo, pero sí que voy a usar la serie así un poco como de ejemplo de por qué está funcionando y qué hace bien la serie. En primer lugar quiero hablar de la ruptura con la norma, o sea, es una serie que no es heteronormativa y eso se nota mucho y lo aprecian tanto las mujeres como los hombres. En primer lugar, si hablamos de libros heterosexuales, por ejemplo, se nota que están escritos para mujeres. Y ya sé que los romances gay, la mayoría también están escritos para mujeres, pero lo que me refiero es, tú coges un romance heterosexual, le cambias el nombre de la chica por el nombre del chico y la historia ya no tiene sentido. O sea, están puestas de manera que los hombres solo son 3 tipos de héroes. Tenemos los héroes alfa, que son estilo Christian Grey, de 50 sombras. ¿Os imagináis la historia de Anna y Christian al revés? Al final, los libros de romance, hay unas diferencias de poder muy grandes, hay unos estereotipos muy marcados de cómo tiene que ser la chica y cómo que tiene que ser el chico, y yo creo que al final estamos todos un poco exhaustos de eso. No quiere decir que no se pueda disfrutar y que no esté bien disfrutarlo. A veces pues igual tienes ganas de leer un libro sobre este millonario mafioso que va a mover el cielo y matar a todos por ti. No es exactamente un género que me guste a mí, pero sí que es cierto que a mí me han gustado libros que no son nada igualitarios. Por ejemplo, From Lukov with Love, si sigues a Ivan Lukov, es muy perfecto, o sea, no es vulnerable. Lo único que es vulnerable es en lo que se refiere a la heroína, pero no comete errores, es como el chico modelo. Todos los problemas del libro giran en torno a la heroína y al final yo por lo menos me cansé un poco de esa desigualdad. Tú cuando estás viendo la serie de Shane y Ilya, ambos tienen sus problemas y no estamos siguiendo los problemas solo de una persona y vemos que ambos son personas, ambos se sienten reales. ¿En qué libro o en qué película hemos visto a un personaje masculino intentando escribir un mensaje 1000 veces y al final ni siquiera mandando el mensaje? Ese tipo de cosas solo lo hacen las mujeres. Los hombres sienten y nosotros también queremos, algunas de nosotros por lo menos, leer sobre hombres que sienten, que pueden ser vulnerables, que no se ponen en estas normas de la sociedad, que no pueden llorar, que no pueden reescribir un mensaje 1000 veces porque están nerviosos, que no tienen ansiedad. Entonces nosotras queremos ese tipo de hombre que vemos que también sufre, que también se da vueltas a la cabeza, que tampoco sabe muy bien qué hacer a veces. Y es interesante porque además lo vemos desde un punto de vista de 2 personajes que están en la élite, que son estas personas que todo el mundo quiere ser, son los ídolos de mucha gente y aún así sienten todas esas cosas. Es un tema que la verdad me da bastante rabia porque me parece súper injusto que los chicos no tengan romances para ellos. Si eso tiene sentido, yo creo que al final los libros de romance te enseñan muchísima empatía, te enseñan a comunicarte, te enseñan un montón de cosas y parece que solo nosotras podemos verlo porque ellos, de verdad, yo tengo amigos que leen romance heterosexual y yo no sé cómo lo hacen. A mí me resultaría súper frustrante que todos los héroes heterosexuales tengan que tener tableta, tengan que ir al gym, tengan que ser súper altos, tengan que ser perfectos. Y en el caso justo de Shane y Ilya es cierto que son muy atléticos, que en ese estilo físico sí que podrían ser los personajes de un libro heterosexual, pero si lees romance gay te das cuenta de que hay todo tipo de hombres, hay todo tipo de representación en los libros, solo tienes que dar con el autor adecuado. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos de romance gay es El peso de todo y sigues a una persona que tiene sobrepeso y está intentando como volver a su vida después de una ruptura, quiere sentirse mejor consigo mismo, pero no es un libro sobre ponerse como Shane y Ilya, ¿sabes? Es un libro sobre quererse tal y como eres. Y ese tipo de libros no los encuentras desde el punto de vista masculino en un libro heterosexual, siempre es desde el punto de vista femenino, sí eso. Y al final el romance gay en general rompe un poco con todos los estereotipos, no solo internos del conflicto interno, pero también externos. Entonces eso es lo segundo que quería hablar, que son estereotipos y tropes. Si leéis romance heterosexual entre el fenómeno de BookTok, Instagram, YouTube
incluso hablamos muchísimas veces de tropes y de hecho las editoriales le han dicho a los autores, porque los autores lo han dicho en entrevistas, que ya no le piden que piensen en una historia, simplemente que pongan 4 o 5 tropes, todas las que puedan en un libro, y que escriban la historia alrededor de esos tropes, porque al final es lo más importante. El enemies to lovers, el small town, todas esas cositas de las que hablamos, y sobre todo hablo de TikTok e Instagram porque al final tienes menos tiempo para hablar de los libros, entonces los sueles acortar a tropes, pero los libros son muchísimo más que tropes. Y es cierto que hay algunos libros de romance gay que sí que tienen bastante tropes, pero si los vas a leer, yo creo que igual porque no son tan conocidos, igual ahora que se están haciendo más conocidos, igual también tenemos ese problema, pero si has leído romance gay desde el principio, si te vas a los libros de romance gay, te das cuenta de que no siguen el mismo molde. Es cierto que no todos los libros heterosexuales están hechos a base de tropes, pero muchas veces sí. Si te vas a los famosos, muchas veces la historia en sí se nota que hay muchas tropes que no eran necesarias o que ni siquiera las tienen y sin embargo las publicitan. Y en el romance gay yo creo que por eso, porque la audiencia era más pequeña, al final los autores tenían más libertad para hacer la historia que quieran. Al final ellos quieren contar una historia y esa historia obviamente tiene unos tropes. Por ejemplo, Ilia y Shane tienen el enemies to lovers, enemigos amantes, tienen esa rivalidad, tienen tropes, pero tú ves la historia y no crees que la autora se ha puesto un montón de tropes y ha decidido hacer la historia en torno a esas tropes. O sea, la historia tiene sentido y obviamente la historia pues sigue una serie de descripciones, una serie de elementos. Y esto también te permite salir mucho del molde y provocar muchísimo escapismo. Yo creo que esa es la razón, una de las razones por las que más y más gente lee este tipo de narrativa, sobre todo mujeres heterosexuales, que al final son la mayor audiencia de romance gay, y es porque estamos buscando escapar de la sociedad. Cuando estás leyendo sobre una pareja heterosexual, la mayoría de veces hay una diferencia muy grande de poder, y aunque tengan el mismo trabajo tal cual, que es difícil de encontrar, muchísimas veces todo el tiempo ellas tienen que sufrir un montón de prejuicios. Obviamente hay libros que no, por ejemplo Babe por Steel va sobre 2 profes de instituto, entonces en ese estilo sí que es bastante igualitario, pero incluso en ese libro el chico era un autor súper famoso y ella era una persona a la que no le publicaban un libro. Parece que siempre hay esa diferencia y el chico siempre tiene que ser el mejor, siempre tiene que ser el más popular, el más exitoso, y yo creo que un poco también queremos sentir ese poder de las chicas podemos ser las que venden muchísimos libros y el chico el que está empezando. ¿Por qué hay esas normas? ¿Por qué tenemos que decirle a los chicos que ellos son los que tienen que ser exitosos y por qué le tenemos que decir a las chicas que nosotras no podemos ser más exitosos que ellos? Al final es súper frustrante como mujer leer un libro y ver cosas reflejadas de la sociedad, ver el hecho de que tienen el mismo puesto, por ejemplo, pero a ella le critican de todo por ser mujer, a ella le dicen que es una mandona mientras él pues tiene mucha autoridad, y entonces hablamos de todas estas cosas que por ejemplo ha hablado Taylor Swift muchísimas veces, por citar a alguien así famoso, y es cierto, al final hay una narrativa diferente para hombres y para mujeres, y yo creo que a veces simplemente estamos tan hartas de vivir en una sociedad que es misógina, pero esto es un problema yo creo que también para los chicos, no estoy diciendo que ellos no sufran, estamos intentando buscar igualdad, estamos buscando que la sociedad deje de ponernos en estas casillas a los hombres y a las mujeres, y eso no significa que tengamos que perder nuestra feminidad o que ellos tengan que perder su masculinidad, pero realmente ¿qué es la masculinidad? Yo creo que es un poco también lo que habla esta serie, ¿qué es ser un hombre? Al final tú tienes a estos protas que son atletas de hockey sobre hielo, que es de lo más grande que hay sobre todo en Estados Unidos y Canadá, ellos son masculinos, ¿quién le va a decir que no? Y sin embargo ves que están todo el tiempo atacando lo que se cree que es un hombre fuerte, por así decirlo, y me parece un poco triste, muy triste, que esto lo tengamos que ver en romance gay porque no se vea en romance heterosexual. Hay un comentario que me pareció muy interesante y de una chica que dijo que también es escapismo porque está harta de leer libros de romance heterosexual y seguir a la típica chica con cara de ángel, delgadita, diminuta. No te digo que no te guste seguir a protagonistas que sean súper guapas, pero es que a veces estás harta, las ves preparándose todo el tiempo, maquillándose, o simplemente son perfectas así, y es como, ya está la sociedad diciéndome que para ser la prota de un libro tengo que ser de esta manera exacta, y resulta súper frustrante. Y cuando sigues a hombres no tienes esa presión, estás siguiendo a hombres, no hay una mujer con la que tengas que conectar, que está sufriendo todas estas cosas, o que simplemente es perfecta y maravillosa y tú digas, ¿dónde estoy yo? Yo no me parezco nada a esta persona, yo no mido 1,50 m. Y yo creo que estas son una de las razones por las que a mí personalmente más me gustaba el romance gay, porque era un poco un respiro de la sociedad en todos los niveles y un escapismo real a donde yo quería ir. Son cosas muy simples, pero por ejemplo, si estás siguiendo a una mujer y de repente va a ir con esta persona que no conoce de nada a su piso, tú tienes miedo, yo tengo miedo, porque no sabes quién es esta persona. Es cierto que estás leyendo un libro de romance
romance, pero en la vida real, estar en un piso sola con una persona que no, con un hombre, no una persona, con un hombre que no conoces de nada, que probablemente puede hacer contigo lo que quiera porque realmente son más fuertes físicamente la mayoría de hombres que las mujeres, y entonces estamos hablando de una situación que es un riesgo, que es un peligro para nosotros, y tenemos tan arraigado el hecho de que es un riesgo que a veces lo estás leyendo y no lo acabas de disfrutar porque piensas, es que en la vida real yo no podría llevar a un hombre a casa estando tranquila, habría una parte de mí siempre preocupada por eso, y sin embargo si sigues a dos hombres es cierto que uno le podría hacer daño a otro, no estoy diciendo que no, y a veces hay diferencias físicas muy grandes, pero yo creo que simplemente el hecho por seguir a un hombre y no seguir a una mujer, ya una parte de ti está más tranquila, ya no tiene ese miedo de no salgas de noche, o sea, yo no puedo salir sola de casa, yo voy a andar sola y la gente me dice, pero sales tú sola y es de día, no siquiera es de noche, no me atrevo a salir sola de noche. Es frustrante porque al final entiendo que la gente hace eso porque se preocupa por ti, obviamente es horrible que te llegue a pasar algo, pero es como vivir toda la vida con miedo, que cada vez que salga de casa no pueda salir porque tengo miedo, no pueda ir a andar sola porque tengo miedo. A veces parece que incluso lo están buscando, en plan, fue a andar sola y es en plan, sí, el mundo es de todos, ¿por qué tengo que tener miedo todo el tiempo? Y entonces siento que un poco en Romance Gay nos permite un poco salir de esa narrativa, de salir de lo que es la sociedad, lo que da miedo en la sociedad, porque al final estás siguiendo a dos hombres y los hombres, la mayoría de ellos no tienen miedo por ir a pasear o por ir a correr solos, porque lo cierto es que tienen muchas menos probabilidades de que les pase algo, y desde luego que la gente no les va a decir nada y no se lo va a estar recordando. Otra cosa que a mí me gustaba mucho del Romance Gay, ahora ya lo tengo un poco quemado porque llevo muchísimos libros, y era que los conflictos eran diferentes. Por ejemplo, los conflictos de tu identidad sexual, que por ejemplo con Shane y Ilian no lo vemos tanto, pero hay en otros libros, en muchísimos libros, donde nunca han pensado si le gustan otros hombres, nunca han pensado si son bisexuales, o incluso se han empeñado en que son gays, o al revés, saben que son gays pero no lo quieren llevar a la luz porque les da miedo, porque tienen homofobia interna, porque hay homofobia alrededor de ellos, porque saben lo que les cuesta. Y en el mundo del hockey lo veis mucho, porque al final creo que ahora mismo no hay nadie en la liga que sea abiertamente queer. Realmente por probabilidad tiene que haber un montón de hombres gays y sin embargo no lo vemos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, es algo que es real, estamos viendo un conflicto que es real. Y luego también es el hecho de que se ve mucho en romances de sports o hockey romances, como es el caso de Hit or Rivalry, y es el hecho de que a veces el conflicto es la propia acción y no tenemos el maldito conflicto de cortar al final del libro, que en muchos libros lo seguimos viendo de Romance Gay, pero muchísimas veces cuando estamos hablando de sports romance, el conflicto puede ser un partido súper importante, el conflicto puede ser haberse lesionado, no tiene que ser todo el tiempo el mismo tipo de conflicto. Y sin embargo cuando lees sports romance, porque hay un montón de romances de deporte heterosexuales, pero realmente el partido nunca va a ser tan importante. Yo no recuerdo leer algún libro donde el héroe se lesionara a las 3/4 partes del libro, igual ya estaba lesionado de antes o algo así, eso puede pasar, no es parte de la trama, y al final tener ese conflicto también con el deporte pues es interesante. Hay mucha gente a la que le gusta ver deporte y cada vez más, porque resulta que el 15% de la gente que se ha visto Hit or Rivalry ha empezado a ver la liga americana de hockey sobre hielo, que antes no la veían. Entonces es como, esta serie está haciendo historia de muchas maneras diferentes, aumentó como un 83% el número de seguidores que tenían cuando empezó esta serie. Entiendo que la mayoría de gente que se está viendo esta serie no es homófoba, no sé cómo de mucho va a afectar a la liga, pero al final ayuda un poco. Yo creo que siempre este tipo de historias ayudan un poco, al menos a dar visibilidad al colectivo. Me he ido un poco por una tangente, así que ahora vamos a hablar de algo un poco spicy. Vamos a hablar de las escenas entre ellos. Las escenas spicy en Romance Gay son mejores. Si te vas a un libro de romance heterosexual, no de erótica, los libros de erótica sí que tienen un montón de escenas diferentes, pero si te vas a un libro de romance heterosexual, 95% de ellos tienen la misma escena clavada, el mismo tipo de foreplay, siempre hacen lo mismo en todos los libros que te lees, siempre igual. Es cierto que estoy viendo que a veces cambia un poco, porque ahora parece TikTok que le gustan mucho los romances spicy, entonces los autores y las autoras también se dan cuenta y empiezan a añadir escenas diferentes o simplemente añadir más escenas. Entonces cuando tienes que escribir 4 o 5 pues ya no te vas a las 2 iguales que escribías antes, porque ahora ya tienes un poco esa flexibilidad de, bueno, puedo hacer algo raro, algo diferente en alguna de ellas porque sigo teniendo las otras. En Romance Gay las escenas spicy son muchísimo más diferentes, no hay ningún tipo de norma, de estructura de la primera vez que hacen esto tiene que ser así y la segunda así y solo va a haber 3 escenas de esto. Realmente ves, si te lees muchísimo Romance Gay de autores diferentes, te das cuenta de que son muchísimo más diversas, no está desde el principio determinado quién va a hacer qué. Eso es tan difícil de encontrar en libros heterosexuales
heterosexuales, y yo creo que es una parte más del escapismo del romance gay, simplemente no saber lo que te vas a encontrar y no ser consciente de que lo más probable es que pase de una manera. Por ejemplo, hay algo que me daba muchísima rabia, y es que muchísimas veces estás siguiendo una escena spicy heterosexual y es solo sobre ella, y no sé si es por el hecho de que hay muchísimas mujeres que están hartas de que no sea sobre ella la escena, entonces al menos las autoras de romance ponen esa escena solo sobre ella, pero suele haber una diferencia muy grande en las veces que él le da placer a ella y las veces que ella le da placer a él, y entonces resulta un poco frustrante cuando lo estás leyendo, porque es como, yo también puedo hacer cosas por la otra persona, ¿por qué es de esta manera? Y no me estoy quejando, una vez más, entiendo que será pues una fantasía para mujeres, lo cual es súper triste el hecho de que nos lo tengan que dar un libro de romance y no los hombres en la sociedad, pero yo quiero pensar que hay hombres que sí que lo hacen, o sea, yo sé que hay hombres que no son así. Y hablando de este tema, hay una cosa que dijeron una y otra vez cuando ves Reddit o cuando ves las redes sociales, y es que Hit el Rivalry tiene un montón de consentimiento. Ilia le está preguntando a Shane todo el tiempo, ¿esto está bien? ¿Qué piensas de esto tal? Esto es interesante porque incluso lo hablé con un amigo que él lee mucho romance lésbico, y en el romance lésbico hay muchísimo más consentimiento. Tú si lees romance gay, Shane y Ilia son un muy buen ejemplo en la serie, pero no todos los romances gay son así. Justo me acuerdo que un romance gay de un autor español, el chico le da un beso al otro chico sin saber siquiera si al otro chico le gustan los hombres o le gusta a él, o sea, no tiene ni idea, no tiene ningún tipo de información, y su forma de ser vulnerable es darle un beso sin más. Y es como, ¿perdono? Y lo peor es que era la segunda vez que le pasaba en su vida que le intentaba dar un beso a alguien y la respuesta no era la que quería, y era como... Las mujeres nos merecemos consentimiento. Los hombres se merecen consentimiento. Consentimiento es sexy. Y Shane y Ilia saben de qué están hablando. Y también siento que estamos educando a la sociedad, ¿sabes? Es como con shows como este, es como... Es sexy, están preguntando, es precioso, se están preocupando porque se haga lo que se quiera hacer y por disfrutar del momento. Pedir consentimiento debería ser un mínimo. Y obviamente está la razón de siempre de dos chicos es mejor que uno. Al final a los hombres les gusta mucho ver escenas entre dos mujeres, pues a las mujeres heterosexuales les gusta ver escenas entre dos hombres. Yo creo que en parte también por la seguridad, pero en parte también porque son atractivos, porque son sexys y entonces te gusta, pero yo creo que es mucho más. Como he dicho antes, yo creo que eso es solo una pequeña parte. Yo creo que cómo está hecho también importa mucho. Había un comentario muy gracioso que lo apunté aquí y decía: las mujeres estamos hartas del hombre heterosexual. Y una vez más, yo creo que esto no es un problema de los hombres, sino un problema de sociedad, de cómo le decimos a los hombres que se tienen que comportar, y que muchos siguen esas reglas y que realmente eso no es lo que queremos nosotras. Nosotras queremos a alguien como Shane y como Ilia, que sean vulnerables, que pidan consentimiento, que se rayen a veces, que tengan sus problemas, que sean humanos y que se comuniquen con nosotros. Bueno, Shane y Ilia igual no son los mejores modelos de comunicación, pero sí que sienten, y al final yo creo que es un poco esta masculinidad que nos dice la sociedad. Los hombres tienen que ser de esta manera, y yo creo que muchos hombres piensan que tienen que ser de esa manera, y Ilia y Shane es un ejemplo de no. Nadie le puede decir a Ilia y Shane que no son masculinos. Son un poco lo que la sociedad dice que son masculinos, y luego hacen un montón de cosas que rompen todas las reglas. Esto es otra cosa que también se hablaba mucho, que es el hecho de que Hit el Rivalry te lleva desde un contexto que es muy familiar para todo el mundo, porque sobre todo cuando hablamos de hombres, al final estamos hablando de hockey sobre hielo. Un montón de hombres quieren ser esas personas, van a seguir a protas que están viviendo su vida más soñada, y una vez que están metidos ahí, una vez que quieren ser los protas, que quieren ser amigos, pues se conectan con ellos y ven lo que están sufriendo y ven cómo se están comportando, y al final dicen: este personaje es un crack y hace todas estas cosas que rompen con lo que me han dicho toda la vida que un hombre tenía que hacer. Y esto me lleva a la pregunta de por qué los hombres están viendo esta serie, porque encontré un sitio que ponía 2/3 de los espectadores eran mujeres, pero 1/3 eran hombres, y tú dices, la mayoría son mujeres. 1/3 de millones y millones de visualizaciones, porque tienen como 10,6 millones de espectadores solo en Estados Unidos, así que imaginaros en todo el mundo. Entonces estamos hablando de millones de hombres heterosexuales que se han visto. Obviamente algunos de esos hombres serán gays, pero la mayoría de hombres son heterosexuales por probabilidad. Entonces estamos hablando de que a los hombres también le gusta esta representación. Es lo que llevo diciendo todo este vídeo. O sea, no es solo algo bueno para las mujeres, es algo bueno para ellos también. Están hartos de no poder rayarse porque el mensaje no quedó bien. Es frustrante que veas que tú te estás enamorando y no sabes si la otra persona también se está enamorando, y tener por fin
esa representación. O sea, una vez más, ¿en qué película ves al hombre sufriendo de esa manera? Hay películas que rompen con los estereotipos, pero normalmente no lo ves. Y la gente decía mucho que la importancia que es que se hable desde un contexto que al final es muy cercano a ellos. Y también ayuda mucho el hecho de que al final Ilia y Shen son muy guays. Decía un chico, yo lo quiero ver y me gusta verlo porque yo quiero ser amiga de Shen y Ilia porque son geniales. Es tan fácil imaginarse hablar con ellos y entonces tú quieres que le vaya bien. Es como los chicos decían, jolín, es que a nosotros nos gusta Shen y Ilia. Vemos cómo están sufriendo, entendemos ese sufrimiento, lo compartimos con ellos y queremos que todo vaya bien. Y yo creo que es súper bonito el hecho de que una serie de romance gay nos haya unido tanto, porque una vez más sí es cierto que hay muchísimas mujeres más que hombres viendo la serie, pero hay muchos hombres que les gusta esto y también me da un poco de tranquilidad en el clima actual. Hay mucha gente que le gusta esto, hay mucha gente que lo está disfrutando y me encantaría ver qué tipo de efecto tiene. Ya hemos visto que había un gran crecimiento de la literatura LGTBQ. Cuando yo era pequeña no había nada básicamente y ha ido creciendo. Uno de los datos que encontré es que cada año crece 40% más en los últimos 3 años, lo cual es una locura. Y lo que estoy viendo a nivel España es que ahora van a traducir todos los libros de la serie de Hitler Rivalry. Antes en España no había casi romances gay. Sé que hay muchos autores españoles escribiendo romances gay. Personalmente tengo que encontrar exactamente uno que me funcione porque yo antes leía solo en inglés y cuando voy a romance gay español cada vez que pruebo uno no funciona. Solo me ha gustado uno, los otros no los he acabado. Estoy segura de que hay autores buenos de romance gay. Por favor, si leéis romance gay en español, por favor, os pido con toda mi alma, por favor, darme recomendaciones. Pero simplemente el hecho de tener traducciones es genial. Van a traducir también Power Plays and Straight Eyes, que es uno de mis libros de romance favoritos. El segundo libro es muy del estilo de Hitler Rivalry, o sea, la estructura en sí no tiene nada que ver, pero también tienes a dos rivales que no se llevan bien. Creo que esta serie nos ha demostrado que no se cumplen siempre los pronósticos. Nadie se esperaba, creo yo, que esta serie llegara a donde llegó y yo creo que mucha gente está sorprendida de por qué le gusta tanto y es interesante porque si hablo con amigas que han estado leyendo romance gay durante muchísimos años, porque yo llevo leyendo romance gay desde el 2020-2021 que me leí el primer libro y muchas de nosotras pensamos, ¿para qué voy a probar romance gay si es sobre 2 hombres? No tengo con quién conectar. Y el hecho de verlo por primera vez te das cuenta, quiero leerme todo de romance gay. Es que me hace muchísima ilusión el hecho de que tantas mujeres hayan descubierto la maravilla de romance gay. Obviamente hubo series antes que fueron muy conocidas, por ejemplo Modao Sushi, que son los dos chicos que veis ahí en mi cuadro, que tienen una serie que es, ¿cómo se llama? Untamed en inglés, no sé exactamente cómo se llama en español, pero también tienen un donghua, que es un anime chino, y también fue súper conocido, es una de las historias con más fanfics en AO3. Yo creo que al final Hitler Rivalry no es más que una cosa más, pero simplemente ha llegado igual a más gente, pero es algo que hemos visto que está subiendo a lo largo de los años y yo tengo esperanzas de que cada vez haya más gente leyendo esto y también creo que igual va a hacer los libros heterosexuales mejores porque los autores viendo, puedo escribir este tipo de héroes que a las mujeres les gustan, realmente puedo hacer algo diferente y vaya a tener audiencia para esto. Espero de verdad que tenga razón y que haya más gente leyendo romance queer, que al final yo creo que leer romance queer nos hace una sociedad menos homófoba y mucho más flexible en todos los sentidos. Dejadme en comentarios qué creéis, o sea, me interesa muchísimo qué pensáis. Seguro que hay muchísimas otras razones, al final cada uno elige ver lo que quiere por razones diferentes. Lo que he dicho yo al final está un poco basado en lo que he visto yo en romance gay y lo que he visto un poco en esta serie, pero hay muchísimas razones por las que consumir romance gay. Yo os lo recomiendo, creo que es un género maravilloso. Así que si os ha gustado este vídeo podéis darle like, podéis suscribiros, voy a traer más vídeos de romance gay porque no sé, yo tengo esperanzas de que haya más gente queriendo leer estos libros, entonces me gustaría hacer uno para principiantes, así que si estáis interesados igual esta semana o la siguiente subo uno. Esto es todo de lo que quería hablar, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo.